Gracias, Ale. ¿Se escucha, no? Se escucha perfecto. Al auditorio le Bueno, digo que si quiere puede hacer sus preguntas a través del chat. bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Muy honrado de estar en estas jornadas universitarias de este año. Gracias a Daniel Luna y todo su equipo bueno, que me ha invitado. Y bueno, vamos a tratar de compartir en estos minutos un poco qué está ocurriendo desde el punto de vista legal, y cómo impacta, ¿no? en la industria de la salud. Estuve escuchando atentamente lo que venía diciendo Juan Manuel y bueno, y parte, voy a tratar de no repetir. Excelente exposición, Juan Manuel, felicitaciones. Un poco lo que les voy a plantear es lo siguiente, digamos. Bueno, nada, este soy yo o mi hermano menor hace un par de años. Un poco la idea es charlar sobre estos pilares, ¿no? Datos personales, historia clínica, y quiero llevarlos al final, ojalá lleguemos con un poquito de tiempo, a esto que se llama, que es gobierno de datos, ¿sí? Que es un poco lo que viene ocurriendo de hace un par de años para acá, como una instancia superadora, como una instancia, digamos, aquellas organizaciones que quizás ya están cumpliendo y que están obviamente súper familiarizadas con los temas de tratamiento y de cuidado de sus datos. Es como que es súper plausible y es muy interesante verlas en esta instancia de su gobierno de datos. La idea un poco es llevarlos entonces en estos minutos por lo que está ocurriendo en Argentina, en el mundo, más precisamente, yo diría Europa, Brasil, y obviamente dejamos para el final si quieren las preguntas. Y bueno, y vamos corriendo porque obviamente siendo el último orador antes del break, es el gran desafío de que no se vayan corriendo a almorzar, ¿no? Pero vamos a intentar de que lleguen con muchas ganas al almuerzo. Bueno, un poco es un chiste, pero de paso mencionamos la diplomatura en gobierno de datos. La idea en 30 minutos tratar de ver lo que vamos a 28 clases es difícil, pero un poco hacia eso es a donde los quiero llevar, ¿sí? Vamos rápidamente, sé que estuvieron viendo estos temas y la idea no es aburrirlos, pero cuando hablamos de datos personales en Argentina tenemos que remontarnos a aquel año 94 y por supuesto al año 2000, que es cuando tenemos o vio la luz la 25326, una ley que todavía nos gobierna o que todavía existe. Y es una ley que personalmente yo la verdad la quiero mucho. Yo hace 20 y pico de años que vengo trabajando en este tema. Y es una ley que lamentablemente desde sus orígenes no fue bien, yo diría, comunicada o no fue bien informada a toda la población, ¿sí? Eh, Hay algo que hacemos nosotros con algunos clientes, que es hacer el típico caso de Mystery Shopper y meterse en sus instituciones, no solo hospitalarias, no solo médicas, sino también, digamos, de la industria que sea. Y es muy interesante cuando uno hace este rol de Mystery Shopper y ejerce algunos de los derechos o hace algún tipo de consulta y pregunta, lo que la institución, incluso algunas de primerísimo nivel, le devuelven a este que hace de Mystery Shopper. Por supuesto que hay otro tipo de instituciones, muchas de las que nos acompañan en esta mañana, que sí están al tanto, que sí, por supuesto, saben de lo que estamos hablando y que sin duda su compromiso con la materia es más que evidente, ¿no? Pero bueno, este es un poco el camino y a donde me quiero enfocar, que esto es lo más importante, por lo menos de estos primeros slides, es que hace un par de meses, en junio, se presentó en el Congreso el proyecto de protección de datos personales. Es importante, ¿por qué? Es importante primero porque, como decíamos, tenemos una ley de 23 años, divina, pero que necesita algún tipo de toqueteo, algún tipo de ajuste, algún tipo de actualización. Solo imagínense, cualquiera de los que están participando en esta charla, cómo era nuestra vida en nuestras organizaciones hace 23 años atrás. Seguramente dominaba el papel por sobre los datos digitales, ¿sí? Por sobre la digitalización.
Era un momento en donde no existían redes sociales, a lo sumo algún mensajero y nada más. Era un momento en donde el concepto de nube, de cloud, como se conoce hoy por supuesto, no era el mismo. Entonces, evidentemente, en estos 23 años, la evolución tecnológica, y está buenísimo que así sea, nos pone en una situación en donde a veces eh, nuestros derechos como titulares, como pacientes, para enfocarlo digamos, a la industria de la salud, no está, digamos, tan protegidos, ¿sí? Porque hay circunstancias que obviamente en el año 2000 no se previeron, pero no porque la ley sea mala, sino que simplemente la coyuntura del mundo era completamente distinto a lo que tenemos hoy. Por lo tanto, está, desde mi punto de vista, es muy, muy interesante que Argentina, que fue el primer país en Latinoamérica en el 2000 en tener esta ley y que sin dudas marcó un hito para toda Latinoamérica, hoy por hoy esté este proyecto en el Congreso y yo diría con muchas, muchas o con altas posibilidades de que se convierta en ley próximamente. La idea entonces un poquito es ver qué instituciones o qué temas tienen un impacto directo en el día a día de sus propias organizaciones cuando esta ley salga o cuando esta ley sea ley y no proyecto, ¿sí? Esto, nada, bueno, obviamente estamos en un mundo donde explotan los datos, ya lo dijeron mis antecesores, y todo termina siendo dato. Entonces, un poco la idea es, bueno, efectivamente necesitamos, desde el punto de vista de la regulación, acompañar, aunque vengamos un poquito atrás, esto que está ocurriendo desde el punto de vista de la transformación tecnológica, ¿no? Y aquí, miren este mapa, miren todo lo azul y todo lo rojo, colorado, como le quieran decir. Esto es lo que hoy por hoy está ocurriendo en el mundo en lo que es protección de datos, ¿sí? Entonces, salvo algún país de África, y algún país aquí en Latinoamérica, pero solo uno, yo les diría que tenemos un mundo casi con leyes o con regulaciones. Después uno puede entrar en detalles, ¿no? Pero no es que somos unos pocos locos un miércoles de noviembre, 1 de noviembre, con Ale y compañía, no sabíamos qué hacer y dijimos, vamos a charlar de datos personales porque a lo mejor a alguien le puede interesar. No, el mundo de un tiempo a esta parte viene hacia este lugar, ¿sí? Y por lo tanto es clave que, como digo, desde el punto de vista de las organizaciones en las que trabajamos y también ahora les quiero compartir algo desde el punto de vista profesional, es importantísimo que estemos al día y que sepamos qué es lo que viene ocurriendo en el mundo, ¿sí? Miren esto. Estos son los 4 pilares o las 4, diría, normativas básicas. Por un lado, el reglamento europeo, por otro lado, la ley brasilera, que es hoy por hoy el estándar en la región latinoamericana. Esto es algo muy interesante, después volvemos si quieren. Después tenemos la ley del estado de California en Estados Unidos, y después tenemos la ley china, ¿sí? Cuando nosotros damos clases en la diplomatura, hay un tema que a mí me gusta mucho meterme, por supuesto no da para esta charla, pero se los comparto aunque sea mínimamente, y es el tema geopolítico, ¿no? Digamos, hoy por hoy, así como históricamente que controlaba, no sé, el petróleo o la minería era el dueño del mundo, bueno, hoy por hoy, digamos, el país o la organización que controla los datos, que controla la información, se puede llegar a decir que domina el mundo, ¿sí? Entonces, hay que reparar un poquitito en esto, como digo, da para mucho, pero es un tema súper, súper interesante y está bueno tener claro el panorama, digamos, de estas 4 grandes, diría, basamentos legales, ¿sí? Obviamente, el que más impacto ha tenido es el reglamento europeo del 2018 para acá. Se había sancionado en el 2016, se dio 2 años para que las organizaciones se pusieran, digamos, en compliance y desde el 2018 para acá está andando. Es la base de la cual todos los que trabajamos en estas materias, digamos, abrevamos, comemos, vamos. La ley brasilera, la LGPD, tiene un gran componente de reglamento europeo, el anteproyecto argentino, ley chilena, digamos, toda la región y todo lo que viene ocurriendo, incluso la ley china, aunque parezca raro, pero es un poco de esto de lo que hablamos de la geopolítica. Y miren no solo el impacto que tiene a nivel países, a nivel organizaciones, sino también a nivel profesional. Miren esto.
En el 2020, preparando una charla como esta, yo encontré en LinkedIn lo siguiente, miren, se estaba buscando en Data Privacy Officer en el mundo 2.400 empleos, ¿sí? 2.400 posiciones, ¿sí? Hacía 2 años que estaba vigente el reglamento de Europa, bueno, y era como que el tema empezaba a sonar. Me encantaría que esto fuera un ida y vuelta, sé que no se puede porque así se terminó la plataforma, pero miren cuántos hoy por hoy tenemos en el 2023. Ya están llegando, Facundo, en el chat igual algunas preguntas, ¿eh? Ok, miren eso, casi 150.000. ¿No? Entonces, vuelvo a lo mismo. No veamos solamente lo que ocurre a nivel geopolítico, no veamos solamente lo que ocurre a nivel bloques económicos y a nivel instituciones lo que tenemos que trabajar para estar en compliance. Miremos un segundito nuestro propio desarrollo de interés profesional, ¿no? Digamos, no creo equivocarme si digo que en LinkedIn, la red profesional más importante, o por lo menos la que todos estamos a nivel mundial, las dos posiciones más buscadas tienen que ver con sustentabilidad y con privacy, con lo que estamos hablando. Son las posiciones que hoy por hoy vienen, digamos, cada vez el mercado viene pidiendo más. ¿Por qué? Y porque obviamente cada organización público-privada en Europa o que tiene relaciones con Europa necesita que haya profesionales que conozcan el tema, ni que hablar Brasil, que es un mercado enorme, ni que hablar obviamente Canadá, Australia, bueno, y obviamente en la región y próximamente en Argentina. Entonces, digo, ahora seguimos la charla, pero un poco miremos nosotros, nuestro desarrollo profesional, es un buen mensaje que quiero transmitirles independientemente del contenido de lo que va a venir más tarde, pero digo, fíjense, ¿sí? Digamos, trabajar en estos temas, tener algún tipo de conocimiento, algún tipo de especialización, bueno, es hoy por hoy una actualidad muy, muy real y sin dudas va a venir por muchos más años, ¿sí? Entonces está bueno que lo tengamos presente y que, por supuesto, digamos, las ofertas, por decirlo de algún modo, académicas, no solo en Argentina, sino, por supuesto, a lo mejor a nivel de Europa, sea algo que lo tengamos en cuenta a la hora de tomar una decisión en qué me quiero capacitar o qué me quiero especializar, ¿sí? Bien, y aquí me voy a detener unos minutitos como para, sin aburrirlos y sin entrar en temas absolutamente aburridos ni jurídicos, no, quiero entrar en temitas, en tirarles un par de líneas de los temas que, como digo, seguramente muchos y muchas de ustedes vienen trabajando en sus organizaciones, pero que son lo que nos marca de acá para adelante. Por un lado, el RGPD, Reglamento Europeo, ley LGPD es ley brasilera y el anteproyecto argentino. Están construidas sobre dos pilares básicos. Por un lado, la accountability y por otro lado, la gestión de riesgos. Cuando decimos accountability, de lo que estamos hablando es de un concepto que se llama responsabilidad demostrada o responsabilidad proactiva. Esto es, vos, hospital, vos, empresa de salud, vos, prestadora, no sé, no importa, pero enfoquemos a industria de la salud, ¿sí? Vos no solo me tenés que decir en tus políticas de privacidad, en tus términos y condiciones, en tus formularios de contacto, que sos una empresa que cuida mis datos y me vas a poner ahí que tenés a lo mejor en Argentina todavía tus bases registradas, no sé, lo que quieras, sino que además me lo vas a tener que demostrar, ¿sí? Entonces esto es muy importante y hace a todo ese cambio cultural que una organización requiere. No solamente es un tema de escribir y decir yo soy el mejor, cuido tus datos y si vos me pedís acceso yo te los voy a dar, eso por supuesto va de suyo, sino que me vas a tener que demostrar que todo eso que me estás diciendo estás en condiciones de poder cumplirlo. Parece muy fácil decirlo, claramente es bastante complejo que este concepto de responsabilidad demostrada o accountability empiece a drenar, empiece a llenar, digamos, no sé, todas las venas de la organización. Y el segundo tema es la gestión de riesgos, ¿sí? Estos sistemas legislativos fueron construidos de una manera en donde vos, organización, cada vez que vayas a hacer un nuevo tratamiento de datos, cada vez que vayas a estar tratando datos personales y obviamente en la industria los datos sensibles, tenés que hacer un análisis de riesgo y tener claro qué es lo que va a ocurrir con ese nuevo tratamiento. Entonces ocurre muchas veces, nosotros hicimos un estudio hace un par de meses atrás, en donde había distintas plataformas que obviamente habían sido clave desde la pandemia para acá, para ayudar a los distintos actores del mundo de la salud a que los pacientes o beneficiarios pudieran cargar sus datos y obviamente mediante API se conectaban con distintos sistemas de nodos o centrales de las obras sociales o las prepagas. Pero en este análisis que hicimos, había muy pocos de estos, digamos, desarrollos de estas startups con muy buenas ideas, pero que estaban a un nivel y que obviamente habían tenido en cuenta
la seguridad de los datos personales, ¿sí? Entonces no es criticar a nadie, es simplemente decir, che, está buenísimo que ayudes y que estés a la altura, pero fíjate que a lo mejor faltan algunas cositas en lo que gestión de riesgos implica, ¿sí? Otros de los temas que se han tenido en cuenta tanto en Europa como en Brasil y aquí en Argentina van a afectarnos es la extensión del territorio afectado. Esto es, si cualquier organización de la salud que está en Argentina hace una oferta de bienes y servicios a personas que a lo mejor están, no sé, en territorio europeo, brasilero, ojo con este tema, ¿sí? Obviamente es recíproco. Si nosotros desde Argentina hacemos oferta a alguien europeo, está en nuestra lista de socios o afiliados, o alguien brasilero, hay que tener presente que claramente el titular de dato o consumidor, como dijo la persona que exponía antes, puede llegar a ser que elija a lo mejor alguno de estos sistemas. Esto es algo que nos cuesta creer, que nos cuesta procesar en nuestros cerebros, pero bueno, es lo que la normativa ha venido a cambiar. Luego un tema muy, muy interesante, yo lo escucho a diario en reuniones, digamos, con clientes o potenciales clientes, y es, no, bueno, pero hasta que la ley lo cambie, yo voy a seguir haciendo lo que hago con los datos, porque total las multas son insignificantes, ¿sí? Estamos hablando de, en Argentina, una sanción pueden ser 100.000 pesos. Imagínense que con la inflación que hay y todo, hay muchas organizaciones que siguen haciendo un tratamiento, diría, desmedido, siguen viviendo la fiesta de los datos porque total, hasta que no venga, digamos, o hasta que no tengamos una nueva ley con una multa más significativa y homogénea, obviamente no es un lugar donde les apriete el zapato. Otro tema muy interesante es el tema del consentimiento. En este estudio que les contaba de haber analizado distintas aplicaciones, distintas soluciones o plataformas, lo que vemos es que hay muchos o muchas de ellas que no tienen o que no se han tomado el trabajo de captar el consentimiento de nosotros del modo que la normativa implica. Esto es algo bastante interesante y por supuesto da para mucho, pero bueno, es importante que sepamos que el consentimiento va a ser en todo caso la base de legitimación o la base legitimadora para tratar determinados datos. ¿Puede llegar a haber excepciones? Sí, puede llegar a haber excepciones, pero no tenemos que perder de vista que cuando nos movemos en la industria de la salud, y estamos obviamente hablando siempre de datos sensibles, yo, si soy el asesor digamos, de alguna institución hospitalaria de salud, me quedo mucho más tranquilo si puedo contar con el consentimiento. No tengo ganas de verme forzado a determinadas interpretaciones por alguna otra cuestión. El de consentimiento es clave y obviamente es lo que marca el reglamento europeo, la ley brasilera y el anteproyecto aquí en Argentina. Vamos un poquito más rápido porque no llegamos. Luego, tiempo de notificación de brechas. Esto es una pregunta que siempre hago cuando me toca dar una charla y es, ¿vieron que uno lee en los diarios o ve por la tele que tal empresa tuvo un inconveniente de seguridad o tuvo un ransomware o lo que fuere? Bueno, esto en Argentina no lo vemos tan seguido. ¿Por qué? Porque no existe una ley que nos obligue a notificar nuestras brechas. Obviamente que hay determinadas organizaciones e instituciones que lo hacen por un tema lógico de responsabilidad empresarial, pero está bueno que exista en Europa, en Brasil y en nuestro proyecto que se haya unificado y se haya establecido este tema de notificación de brechas. En el proyecto original eran 48 horas, hoy por hoy son 72. Otra institución que se incorpora, y también es algo que es clave y nosotros le recomendamos siempre a nuestros alumnos de la diplomatura, y de hecho es uno de los trabajos prácticos que hacemos a lo largo de todo el año, es el tema del análisis de impacto, el PIA. ¿Sí? Esto es cada vez que una organización, una empresa inicia o obtiene pensado un nuevo tratamiento de datos personales, tiene que hacer un análisis de impacto, tiene que ver cómo ese tratamiento va a tener impacto en los datos personales que, valga la redundancia, son de nosotros, ¿sí? O sea, la institución trata datos que nosotros obviamente le damos para que los trate. En algunas circunstancias incluso la normativa prevé que esa institución o esa organización tenga que notificar este PIA, este análisis de impacto, perdón, a la autoridad de aplicación, ¿sí? Estamos hablando de tratamientos automatizados, tratamientos a gran volumen, datos sensibles, bueno, en este tipo de cuestiones se hace necesario. Luego, otro tema también que está muy, muy metido y que tiene que ver y se relaciona con el PIA es esas siglas que están ahí, que es Privacy by Design y Privacy by Default, ¿sí? La normativa exige que cada desarrollo sea privacy desde el inicio, desde que se arranca, y que sea por default. Recordemos cómo
sin pegarle a ninguna red social, pero la red social que llegó a ser una de las más famosas, recordemos que allá lejos en el tiempo, cuando uno se conectaba, tenía que deshabilitar ventanitas, ¿no? Incluso hoy por hoy, a veces uno baja una aplicación y nos encontramos, los que nos tomamos el trabajo de hacerlo, y se los recomiendo que lo hagan, es cuando uno baja la aplicación, uno le está dando permiso a los contactos, a la cámara, a la geolocalización, a las fotos, a, no tengo ni idea, a lo que sea. Y uno dice, pero ¿para qué necesita esta aplicación todo esto? Bueno, la verdad, las aplicaciones tienen que venir totalmente seteadas, cerradas, y de última yo, Facundo, digo, no, bueno, me interesa que sepa dónde yo estoy, me interesa que acceda a mis fotos, me interesa que acceda a mi cámara, me interesa que acceda a mi micrófono, ¿sí? Digo, este es un punto que viene marcado hoy por hoy en las nuevas normativas. Un tema muy, muy interesante que tiene que ver con lo que conversaba recién el orador, y que obviamente al final yo lo voy a tocar, que es el tema de la portabilidad o interoperabilidad, ¿no? O sea, las normativas de datos personales mundiales, y aquí en Argentina también se ha recepcionado, es el tema de que nosotros como titulares de datos tenemos el derecho a la portabilidad. ¿Qué es esto? Mis datos son míos, partimos de la base del principio de autodeterminación informativa, y yo decido en todo caso con quién compartirlo, y me puedo, entre comillas, llevar mis datos a lo mejor a otro tipo de institución. Viene a cuento con lo que vamos a ver al final, que es el tema de la ley de historias clínicas digitales o electrónicas, como se quiera decir, porque obviamente va a existir o existe este bus de interoperabilidad en donde en principio yo voy a poder acceder a mi historia clínica desde, no sé, La Rioja hasta Ushuaia, y de algún modo todos mis datos van a estar funcionando o van a estar por ahí cargados. El último punto, que también es clave y está bueno que lo vayan pensando y lo vayan internalizando, es el caso del DPO, ¿sí? El DPO es una figura trascendental en las organizaciones, es el Data Protection Officer, el Data Privacy Officer. Déjenme remontarlos un par de años para atrás. ¿Se acuerdan que cuando en la década del 90 sale la ley de lavado de activos y de lucha contra el terrorismo? Esta ley obligaba a las organizaciones que obviamente tienen que trabajar esta normativa a nombrar o a lo que se conoce con el nombre de oficial de cumplimiento, o sea, aquella persona, las organizaciones que tiene que trabajar este tema de lavado de activos. Bueno, varios años más tarde, y por diversas cuestiones que ocurrieron en todo el mundo, empieza a surgir otra figura, que es la figura del compliance officer o la compliance officer, o sea, aquella persona que las organizaciones tuvieron que, digamos, buscar para que la organización pueda seguir realizando sus negocios, sus actividades, en cumplimiento con determinada normativa, sobornos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, desde el 2018 para acá empieza a ser obligatorio esta figura del DPO. El DPO es una posición que las organizaciones lo van a poder cubrir o lo pueden cubrir, ya sea desde el punto de vista interno o desde el punto de vista externalizado. Es decir, puede llegar a ser que una organización cumpla el rol del DPO, como se conoce del nombre DPO as a Service. O sea, o lo tengo internamente o busco a alguien afuera que cumpla determinados, obviamente, requisitos, habilidades. Hace un ratito hablaban de habilidades blandas. Es independientemente de lo que el DPO puede llegar a conocer o la DPO puede llegar a conocer, es muy importante que tenga también unos soft skills que pueda llegar a ser la persona que obviamente sea visible en la organización, que cautive a las demás personas de la organización, y que cuando tengan alguna duda o alguna pregunta vayan obviamente por este DPO. Da para mucho, solamente se los cuento y se los presento para que lo tengan presente. Esto es un poco lo que charlábamos hace un ratito respecto del mapa mundial, pero lo ubico en América. Esto está ocurriendo en toda Latinoamérica, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el movimiento silencioso a la protección de datos personales. Entonces no es que un par de locos estamos charlando de datos y que algún día va a venir el tema. No, no, no. Esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y seguramente ustedes, si están trabajando en estos temas, cada vez más le empieza a apretar el zapato, porque como digo, esto es dinámico, porque obviamente todos estamos conectados con todos, y porque no es que solamente a lo mejor atendemos personas que están aquí en Argentina. A lo mejor la industria lleva a que hay que atender otro tipo de cuestiones que pasan más allá de las fronteras, y obviamente es importante saber que si nosotros estamos hablando de datos personales y establecemos un estándar europeo, brasilero, ojalá próximamente el argentino en Argentina,
bueno, vamos a tener que cumplir todo lo que veníamos viendo hasta recién, y como digo, y en la interconexión, en la transferencia internacional de datos, bueno, todo este tipo de cosas son las que vienen ocurriendo y son súper importantes tenerlas presentes, ¿sí? Rápidamente, el anteproyecto de Argentina viene a tener todo esto que estamos conversando. Lo voy a pasar aquí rápidamente, así no los aburro. Eh, este, sí, me voy a quedar con esto. Fíjense aquí, eh, acá. Incorpora nociones de datos genéticos o biométricos, habla de grupo económico, y empieza a meter unas palabritas que son clave para lo que vamos a ver en los próximos minutos cuando hablamos de historia clínica, que es el tema de responsable, encargado, ¿sí? Esto que hablábamos de delegado, de DPO. Está bueno que vayamos pensando, si es que no lo venimos haciendo hasta hoy, eh, digamos, nuestro manejo, nuestro tratamiento de datos personales en las distintas instituciones con estas figuras de representante o responsable, encargado. Digo, necesitamos empezar a que estas palabras nos digan algo, ¿sí? Y como digo, y también el tema del DPO, porque no es algo que, o sea, es algo que lo vamos a tener que empezar a usar, yo diría, a diario, ¿sí? Esto que les contaba de la extraterritorialidad, los principios. Paso rápido, ¿vale? Para más o menos cubrir todos los temas, ¿sí? Después de última quedamos en las preguntas. Este es un tema también muy interesante y que es bastante complejo en las instituciones de salud, aquí en Argentina al menos, que es todo el tema de los datos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Código Civil y Comercial, ¿sí? Que regula la materia, tenemos la ley de datos, tenemos la ley de derechos de los pacientes, tenemos este proyecto, digo, es un tema, ¿sí? Tenemos como, quizás tenemos muy claro qué ocurre desde los 0 hasta los 13 años, desde los 13 a los 16 tenemos como un limbo, ¿sí? Que hay que atender temas muy puntuales, y 16 para arriba quizás puede llegar a ser que lo tenemos claro. Pero obviamente que para los menores, para las niñas, niños y adolescentes, en los 13 y los 16 pasan muchas cosas, no solo su desarrollo físico y también psicológico, sino que también puede haber muchas inquietudes y que tienen un impacto directo. Y obviamente no es un tema fácil de resolver cuando, digamos, uno tiene que, digamos, actuar en esas circunstancias. A lo mejor desde el punto de vista médico es fácil cuando tenemos que, desde el punto de vista legal, acompañar, apoyar, sostener determinadas decisiones, y a lo mejor incluso para meterle un condimento más, tenemos padres separados, o, bueno, es un temón, ¿sí? Por lo tanto, digo, este es un tema que impacta, porque al final del día estamos hablando de menores y estamos hablando de datos de esos menores, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito. Esto es lo que les contaba de las brechas de seguridad, 48, 72 horas. Esto es clave. Obviamente van a ser desde el momento que hayamos tomado conocimiento. Y aquí les puse ahí el convenio 108. ¿Por qué? Porque Argentina, la República Argentina, ha suscrito este convenio 108 Plus o más. Es un tratado internacional, no los quiero aburrir, pero nuestra Constitución dice que, la Constitución dice, esta Constitución, los tratados internacionales y las leyes que dicta el gobierno, esa es como la pirámide, digamos, la pirámide de importancia legislativa, ¿sí? Un tratado internacional con el convenio 108 es ley ya en la República Argentina. Faltan 5 o 6 países que para nivel mundial lo suscriban y lo firmen para que esto esté vigente. Cuando esto esté vigente, seguramente será en los próximos meses, a lo mejor justo cuando tengamos la nueva ley, vamos a tener que notificar entonces nuestras brechas de seguridad, no solo por la nueva ley, sino también por el convenio 108. Con lo que aquí, el consejo que yo puedo dar humildemente es trabajar este tema, tener un comité de crisis, ir trabajándolo con tiempo, ¿sí? Ocurre muchas veces que cuando nos vemos, nos levantamos un día a la mañana, generalmente esto ocurre, no sé, un viernes a la noche, un sábado, cuando empiezan a explotar los sistemas, nadie puede acceder, y no sé, nos encontramos el lunes en la organización. Si no tenemos armado un comité de crisis, si no sabemos quién lo va a liderar, si no sabemos qué decir, si no sabemos cómo manejar, no tenemos designados voceros, la verdad es mucho más complejo y no podemos a lo mejor abarcar toda la situación. Por supuesto que nadie está exento de una brecha, de un ataque. Lo importante es llegar preparado, o mejor preparado a ese momento cuando ocurra, ¿sí? Y digo, convencidos o no, vamos a tener la ley, tenemos el 108, digo, vamos a tener que trabajarlo,
y cuanto antes uno empiece a trabajar estos temas, mucho mejor. Por lo que estamos viendo, no es que mañana decido trabajar estos temas y pasado mañana los tengo resueltos, no, porque obviamente muchos de estos temas implican revisiones, muchos de estos temas implican esto que yo les dije al principio hace un ratito, que es la cultura de la organización. La cultura arranca desde el recepcionista o la recepcionista hasta obviamente las altas cumbres en la organización. Todo el mundo en la organización tiene que ser consciente de la importancia y el cuidado del tratamiento de los datos personales, ¿sí? Bien, principios, avanzo. Esto es importante, si obviamente el proyecto toma, digamos, es ley, cualquiera de nosotros va a poder pedir o va a poder oponerse a un objeto de tratamiento y puede llegar a pedir, digamos, el acceso a ese patrón algorítmico. Recién hace un ratito se charlaba respecto de por qué a lo mejor yo, no sé, quise hacer un tratamiento y no pude, me dijeron que no, me lo rechazaron. Este es un punto también, porque no nos olvidemos que las leyes de datos personales están construidas sobre un principio que es la autodeterminación informativa. Mis datos son míos y yo decido con quién comparto, pero otro tema que es el de la no discriminación, ¿sí? De ahí vienen. Entonces no vaya a ser que yo a lo mejor quiero hacer un tratamiento y me terminan rechazando y ¿por qué? ¿Qué manejo o qué tratamiento de datos hizo la organización para rechazármelo? A lo mejor es totalmente legítimo, pero digo, ojo, porque aquí se abre una puerta de, obviamente, de amparos, defensa del consumidor. Entonces, todo lo que uno como organización de salud termine viendo, obviamente tiene que tener fundamento y, como dijimos, tiene que estar imbuido o con todo este tema de protección de datos personales. Bien, avanzo, así podemos decir algo. Yo diría lo siguiente, ley de historias clínicas. Aquí lo que me quiero quedar son 7, 8 filminas, slides, terminamos, igual voy rápidamente, no quiero ir artículo por artículo, pero digo, a ver, lo dijeron anteriormente, está buenísimo, y es algo que para nosotros los argentinos a veces suena medio raro, pero está buenísimo que hayan pasado 2 regímenes o 2 presidencias, digamos, distintas, y esto que se inició en el 2018 continúe. Esto la verdad es súper, y valga la expresión, es súper saludable, ¿sí? A veces nosotros nos encontramos con que hay un gobierno que va para un lado y a lo mejor viene otro, y bueno, con lo que desde mi punto de vista es, digamos, espectacular que desde el Ministerio de Salud los equipos técnicos hayan podido continuar y súper convencidos de que por acá va. Lo que yo no tengo claro, y digo simplemente para tirar un poquito de pimienta y divertirnos en esta mañana, es, nosotros ya teníamos la ley de datos, como dijimos, un poco viejita y la necesitamos actualizar. Después está la ley de derechos del paciente, que ya tiene varios años, que es donde hablaba de historia unificada, y aquí vuelve a salir este programa federal único de información. Digo, la pregunta es, ¿era necesario? Bueno, no importa lo que yo me pregunto o no, finalmente es lo que tenemos, ¿no? Así que esto es lo que hay. Y aquí, bueno, nada, ya se ha dicho también un poco cuáles son las principales atribuciones. Lo que yo creo y me preocupa y me consta, porque cuando salió la ley de derechos del paciente, a mí me tocó intervenir digamos, por un actor muy importante digamos, de aquí de la industria de la salud, con varias reuniones, y finalmente esa ley salió, y hoy por hoy también salió y la tenemos, y como digo, y hay que aplaudirla, y este es el camino. La pregunta es, digamos, cómo a veces uno puede compatibilizar el sector público con el sector privado, ¿sí? No soy yo que lo tiene que decir, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, digamos, la realidad con la que uno se encuentra en el sector privado con la que lamentablemente uno a veces se encuentra en el sector público, ¿sí? Y no hablo de los profesionales, porque muchos profesionales médicos, me consta, le siguen poniendo el pecho al hospital y a lo público, y después a lo mejor también tiene su práctica privada, ¿sí? Lo que estoy hablando es a nivel sistemas, a nivel arquitectura, a nivel conexión o interoperabilidad. Esto quizás es lo que a mí no digo me preocupa, pero está bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Aquel hospital perdido del norte del país o del sur del país, no sé cómo va a poder cumplir con esta normativa, ¿sí? Si la comparamos con, digamos, lo que tenemos aquí en pantalla, que lo tenemos mucho más cerca y que es mucho más fácil, ¿no? de ver. Entonces, digo, obviamente las leyes son generales, se aplican a todo el mundo, no estoy diciendo que vayamos por un lugar de discriminación, no me entiendan mal, lo que digo es, a veces uno fija horizontes o varas muy altas, la ley de derecho del paciente. Insisto, en este punto fue una de las cosas, no me olvido más, en una reunión en la comisión de la Cámara de Diputados, donde una de las personas dijo, está todo bien,
pero esto no se puede aplicar en Argentina. Estamos hablando de hace 10, 12 años. Bueno, hoy por hoy la pregunta es si esto, que insisto, lo aplaudo, lo celebro y es el camino, si es cumplible o no cumplible. Verdaderamente yo no lo sé. Lo que sí quiero quedarme es, miren esto, avanzo un poquitito, el marco de interoperabilidad, algo que ya estábamos charlando, el software de forma gratuita está perfecto. Eh, eh, Aquí, capacitar al personal sanitario. Acá me quedo con un punto, ¿sí? Eh, la realidad, y ustedes lo saben mucho mejor, los profesionales médicos que están a lo mejor escuchando esta charla, es que ustedes viven una realidad muy compleja, están frente a un paciente que obviamente los está visitando por un tema de salud, ustedes tienen que atenderlo y a su vez tienen que cumplir determinadas cuestiones, diría, administrativas, registros que hagan con este determinados formularios, ya sea físicos o digitales. La pregunta es, ¿cómo vamos a no hay ningún problema? Vamos a ver cómo podemos o cómo se va a terminar plasmando en el personal, digamos, de las distintas instituciones a nivel público. Es algo donde verdaderamente yo tengo una gran duda. Quiero quedarme aquí. Cuando el artículo 5 habla de el sistema único garantiza a los pacientes y a los profesionales el acceso a una base de datos, acá vuelvo a lo que dije hace un ratito cuando hablábamos de responsable de tratamiento o encargado del tratamiento. Es clave para que este sistema único de registro de historias clínicas funcione que cada organización sanitaria tenga claro qué papel o qué rol juega en la cadena de custodia del dato o del tratamiento del dato, ¿sí? Y aquí va a haber que hacer mucho foco, como digo, en capacitación y en, a lo mejor, reordenar determinadas prácticas o costumbres que vienen ocurriendo y que no digo que estén mal, pero que a lo mejor hoy por hoy van a necesitar que estén escritas o mejor escritas y que haya obviamente compromisos de un lado y compromisos del otro, ¿sí? Digamos, este tema de que, no, bueno, pero esto se hace así, que es alguna frase que a veces uno mucho escucha, está bien, y yo no me puedo poner a eso, porque si hace 20, 30 años que funciona de esa manera, por algo será, pero cuando nos metemos en un sistema único de historias clínicas, cuando nos metemos en un sistema único, como digo, con la nueva ley o con el anteproyecto, pero que va a ser próximamente ley, vamos a tener que trabajar, como dijimos, por la responsabilidad proactiva en cuestiones, digamos, en temas que tengan fundamento y que yo los voy a poder defender. ¿Sí? No es un, bueno, esto es así, la prepaga, la obra social me dijo, la farmacia, la cadena de farmacia, yo no hay problema, los datos se pasan. No, no, ¿no? O sea, aquí hay que trabajar seriamente y como digo, y documentado y pensar, digamos, en lo que es la cadena del tratamiento de datos como una cadena de valor, que sin dudas lo es, ¿sí? Pero entonces, yo necesito a veces o repensar los procesos o voy a tener que a lo mejor dejarlos como están, pero volver a escribir un algo que pasa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando un paciente se va a hacer unos estudios médicos ordenados por un médico de una determinada obra social o prepaga a un instituto de estudios médicos, ¿sí? Y el instituto a lo mejor no sé, tiene que pedir el consentimiento por algún estudio en particular. Todo eso, ¿sí? Que hoy por hoy sucede y ocurre, y no digo que esté mal, con estas nuevas normativas y con esta nueva realidad que estamos viviendo, a lo mejor tiene que ser reescrito. ¿Me siguen a dónde voy? Porque si no, este paciente el día de mañana o esta persona que se fue a hacer el estudio, cuando me presenta un derecho de acceso, ¿a dónde lo va a terminar presentando? ¿Y qué información yo le voy a terminar dando? Insisto, en cumplimiento de la normativa, ¿sí? Quiero cerrar, Ale, si te parece, tengo varias cosas como ves, pero en todo caso avanzamos y lo dejo y dejamos para las preguntas. Solo un comentario, insisto, sin criticar a nadie. Para mí la ley, ya teníamos algo, pero está buena que haya existido. Sí, a mí me hace confusión, esto lo hemos charlado con determinadas personas, la autoridad, etcétera, cuando nos metemos en el decreto y hablamos de historia clínica electrónica, después hablamos de sistema único de registro de historias clínicas, después hablamos de conceptos que historia de salud integral, digo, conceptos que a lo mejor son lo mismo, pero que se repiten y se dicen de una manera distinta y que para los que trabajamos en estos temas, nada, a veces se nos complica, ¿no?
Entonces digo, es cuestión de ver finalmente qué termina ocurriendo. Bueno, nada, esta última resolución que creo que ya la comentaron y obviamente este famoso convenio marco para la inventación de la historia clínica. Nada, cierro con esto. Como dijimos al principio, dijimos que íbamos a charlar de datos personales, estamos hablando de historia clínica y de lo que quiero, y con esto cierro, es hablar de lo que es el data governance o el gobierno de datos. ¿Sí? Solo una institución, solo una organización que tiene, digamos, que está cumpliendo con estas normativas, yo diría que está en condiciones o que puede decir que está empezando a transitar lo que es este proceso de gobierno de datos. Este concepto de gobierno de datos, como dice ahí, nosotros lo vemos por primera vez en el 2020 en un comunicado de la Agencia Española de Protección de Datos, y de aquí desde ese 2020 para acá, obviamente cada vez más se viene utilizando, ¿sí? Pero digo, es un concepto que no es vago, no es etéreo, no, 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 no. Como dice ahí, es un proceso por el cual se definen políticas y procedimientos para, digamos, garantizar esta gestión adecuada. Al final del día, esto yo lo escucho mucho y ustedes también, de lo que estamos hablando es de aquellas empresas o aquellas entidades que empiezan a definirse como data driven, o sea, que empiezan a tomar decisiones, ¿sí? Basadas en datos, basadas en evidencia, ¿sí? Y esto es clave. Y no quiero, digamos, extenderme más, pero de la pandemia para acá hemos podido vivir distintas decisiones que se fueron tomando en base a que existían los datos y que existía yo diría, un control de esos datos. Por lo tanto, es espectacular, ¿sí? Y este, sin dudas, es el camino que estamos transitando y que vamos a transitar en los próximos años. De mi parte, dejo de compartir y me quedo por si hay algún comentario, preguntas o dudas. ¿Te parece, Ale? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Facundo. Muy clara la charla. La verdad que cada uno de los puntos que trataste han sido de mucho interés. Y paso para las preguntas porque hay bastantes preguntas que han ido dejando a lo largo de la charla, ¿sí? Zulma pregunta, por ejemplo, cómo se puede hacer para firmar a los pacientes de forma digital. Y entiendo que esto puede estar muy relacionado con lo que hablabas del consentimiento y asegurarnos de ese consentimiento. Sí, sí. Bueno, ahí lo que nosotros sugerimos es, hay distintas, no me quiero meter en temas técnicos ni vender ninguna solución, digamos, pero hay distintas soluciones que me aseguran a entidad que la persona tal día, tal hora quedó registrada y obviamente me dio su consentimiento. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista legal, lo que yo sugiero es, digamos, hacer una revisión, si es que esto no ha ocurrido en los últimos tiempos, de lo que es la política de privacidad, que es ese documento por el cual la institución médica o la que fuere le dice a la persona que está del otro lado de la pantalla, mira, yo con tus datos voy a hacer lo siguiente, voy a ser responsable de tus datos, voy a hacer esto, tengo este domicilio. Es muy importante, no quise extenderme, pero cuando uno le pide el consentimiento a cualquier persona, le tiene que contar cuál es la finalidad, ¿no? Yo voy a tomar tus datos para esto, ¿sí? Y aquí es importante, insisto, lo pasé rápido, porque no valen más esos consentimientos genéricos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros históricamente firmamos y decíamos, yo con tus datos voy a poder hacer todo esto y acciones comerciales y poder compartirlas con mis proveedores? Eso es algo que nosotros los abogados lo escribimos durante muchos años, desde el reglamento europeo para acá. La verdad, estamos siendo mucho más específicos y, por lo tanto, cada vez que una institución pide el consentimiento, me tiene que explicar cuál es la finalidad para cuál va a usar mis datos. Y si llegara a cambiar la finalidad o se llegara a agregar una nueva, es deber notificármelo. Varios de los que estamos en esta charla seguramente recibimos mails de determinadas organizaciones y plataformas turísticas, de viajes, etcétera, no sé, hoteles, lo que sea, que dice, hemos reformado o hemos actualizado nuestra política de privacidad. Bueno, eso es porque obviamente han incorporado una nueva finalidad y yo lo que tengo que hacer en todo caso es meterme y darles el ok si es que estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, probablemente no logre reingresar al sistema. ¿Por qué? Porque están armados de esa manera para que yo tenga que volver a darte mi consentimiento de acuerdo a tu nueva finalidad, ¿no? Bien, gracias Facundo. Gonzalo, bueno, te felicita obviamente por la charla y pregunta qué pensás de la gobernanza de datos en salud. Bueno, justamente es lo que has venido hablando justo al finalizar la charla, ¿sí? No sé, Gonzalo, si quieres ser un poco más específico o algo más, tenés el chat abierto para preguntar, ¿sí?
Diego Ramírez de la Facultad de Medicina de México te pregunta cómo se podría trabajar con los comités de éticas para que no sean un obstáculo burocrático en el desarrollo de proyectos relacionados a inteligencia artificial. Creo que desde la perspectiva de Diego entiendo que falta entrenamiento en estos comités y a veces rechazan los proyectos. Sí, ahí, bueno, muchas gracias por tu consulta, Diego. Y desde México, yo lo que digo es, a ver, la única manera de poder trabajar estos temas es un poco, como decíamos hace un rato, con el conocimiento, ¿no? Con el tema de la capacitación. Entonces, a veces lo que ocurre es que todos estos temas suenan como, no, bueno, pero yo no me voy a meter, hay mucha tecnología acá atrás, no, estos temas son nuevos, yo sigo haciendo, y a verdad, digamos, el mundo va por otro lado. Entonces, yo te diría no conozco la realidad de lo que estás comentando desde México, pero sí llevada a otros casos que nos toca actuar por aquí, es que uno tiene que tratar de hacer algo que es la concientización, el awareness digital, o sea, trabajar y mediante talleres, mediante cursos, mediante programas como este, que digamos las personas que finalmente tienen que trabajar estos temas le pierdan el miedo. Como decía hace un rato el antecesor, el tema de la inteligencia artificial ya lo tenemos, está ahí, o sea, uno no puede negar, el sol está, digamos, aunque haya nubes, el sol está. Entonces, lo que digo es, un tema muy importante es no perder nunca esta energía, este movimiento hacia la concienciación, hacia la capacitación. Los temas salen todos los días, hay novedades todos los días, uno le cuesta estar, pero yo te diría que va por ahí y obviamente si vos lográs que esos comités estén obviamente enterados, informados, actualizados, sin dudas van a ser un vector o van a ser partners para que estos temas se puedan llevar adelante e incorporar cada vez más el tema de la inteligencia artificial a determinadas decisiones. Hay cosas que, como se ha dicho muchas veces, la inteligencia artificial va a reemplazarnos. Bueno, a lo mejor algunos temas los hace mejor o más rápido que nosotros, pero algunos otros temas no los va a poder hacer, ¿no? Entonces digo, tampoco, o sea, este temor de que no, bueno, yo no voy a abrir la puerta de la IA porque me quedo sin trabajo. No, digamos, hay cosas que sin dudas uno aprieta un botón y en 2 minutos tenés cosas que, no sé, Ale, yo, cualquiera que estamos en la charla, estaríamos días para hacerlo. Y obviamente del otro lado tenemos un algo que nos lo hace en segundos, pero hay cosas que no las va a poder reemplazar, ¿sí? Entonces lo que digo es trabajar un poquito en este tema, en tratar de que estas personas, en vez de ser brokers o obstáculos digamos, o personas que te terminen rompiendo el tema, tenerlos de tu lado y que logren entender y que entiendan que la inteligencia artificial de un tiempo a esta parte, y obviamente va a ser mucho más grande los meses que viene, vino a ayudarnos y hay que simplemente conocer un poco y como digo, y ver por dónde va el tema, ¿no? ¿Qué más? Bien. Pregunta Nuria si teniendo en cuenta la ley de acceso a la información y el artículo 5 de la misma, ¿está contemplado el tema del lenguaje claro o la lectura fácil desde el punto de vista de la comunicación con el paciente? Es Sí, decir, sí. si se detalla de qué manera debería comunicarse al paciente y que es algo claro, ¿no? Bueno, eso es algo clave y obviamente nosotros los abogados asumimos, yo asumo la culpabilidad. Nosotros escribimos muy mal, escribimos muy raro y escribimos muy difícil, ¿no? Y obviamente todas las normativas van hacia un tema por el deber de información y que sean mucho más claras las cosas. Ahí hay una nueva disciplina que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con el design thinking o con también legal design thinking y es, mira, a lo mejor lo que está puesto ahí como términos y condiciones o como política de privacidad, a lo mejor uno puede trabajarlo de modo mucho más fácil, leíble, entendible y no poner documentos, ¿no?, enormes, etcétera. Hay muchos ejemplos, no quiero nombrar a nadie en especial, pero hay muchas organizaciones que vienen trabajando en esto y aquellos términos y condiciones y políticas horribles de 20 hojas, hoy por hoy uno las puede encontrar eh, mucho más integradas, mucho más leíbles, mucho más desde la experiencia del usuario, mucho más, diría, interesantes, y no por eso no dejan de cumplir lo que la normativa dice. Entonces digo, es un tema a trabajar con distintas áreas de la organización, o sea, alguien que obviamente escriba lo que tiene que escribir, pero tratar de encontrar ese look and feel y eso que sea atractivo para que finalmente sea leído por la mayor cantidad de personas, que se entienda y que obviamente nunca se deje de cumplir lo que la normativa dice, ¿no? Bien, bien. Salto algunas preguntas relacionadas a receta y paso a una pregunta también de Gonzalo, en donde pregunta si ¿conoces algún consorcio internacional que haya acordado algunos ítems para la gobernanza y el uso ético de datos en salud? No, 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 no.
Sí sé, sí sé que, digamos, bueno, Europa viene trabajando mucho después del reglamento en todo lo que es inteligencia artificial. Sé que hay algunas iniciativas aquí regionales con la red iberoamericana en temas de transferencia, pero no tengo esa respuesta. Pero bueno, es súper interesante, ¿no? Que se pueda trabajar en esa línea, ¿sí? Yo por lo menos no lo conozco. Bien, y ya no te robo más tiempo, creo que tenemos una última pregunta donde nuevamente te felicitan, obviamente, por la charla y vuelven sobre el tema de la firma del paciente, ya que la ley 25.506 hace, dicen, impracticable que un paciente gestione un certificado digital para poder asegurar el 100% del reemplazo de esta firma manuscrita. Te pregunta si dentro de los proyectos hay alguna modificación sobre este tema. Que yo conozca, no. No. Bien, bien, bien. Bueno, Facundo, con esto tenemos respondidas la mayoría de las preguntas del auditorio. Nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad y seguramente a todo el auditorio le digo que esto continúa después del almuerzo y también les agradezco por haberse quedado hasta este momento. Bien. Facundo, si tu tiempo lo permite, nos podemos encontrar el viernes en el Centro Metropolitano de Diseño. Sí, mi idea es pasar por ahí, obviamente, y continuar esto. Muchísimas gracias una vez más, Ale, a vos, a todo el equipo, a Daniel. Y bueno, y fue buenísimo poder conversar estos minutos con ustedes y ojalá nos veamos pronto.